Hola, amigos míos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, esté con ustedes en este momento que participa de este live, que participa, aunque esté grabado y escuche esta grabación. Esta grabación vale tanto como si fuera en vivo, porque el espíritu es el mismo, no hay diferencia. Ahora, me gustaría que entendiera lo que hemos hablado, lo que hemos predicado, lo que hemos enseñado, que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es palabra. Dios es espíritu, Dios es palabra. El verbo se hizo carne, el espíritu, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que cuando Dios dice, anda delante de mí y sé perfecto, como le dijo a Abraham y también nos lo dice a nosotros, significa andar en la presencia de Dios. Andar en espíritu. Andar en espíritu es andar pensando en Dios, en sus palabras, en sus enseñanzas. Mire usted, vea cómo es glorioso que es esta revelación. Dios es palabra. El que cree en la palabra de Dios obligatoriamente tiene vida. Obligatoriamente debe tener vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. No solo es vida, sino que también da vida. Usted entiende, la palabra de Dios es viva, tiene vida. Y no solamente tiene vida, sino que también da vida, produce vida. Mire, Jesús dijo lo siguiente: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y después dijo, el que cree en mí. Mire, qué magnífico, el que cree en mí, es decir, el que cree en mi palabra, el que me obedece, el que anda en mi presencia, obedece mi palabra. El que cree en mi palabra también tiene palabra, porque mi palabra hace en él una palabra viva y él vive esa palabra. Por lo tanto, amiga mía, amigo mío, son muchos los que salen por el mundo hablando, predicando, enseñando la palabra de Dios, pero como no honran la propia palabra, la palabra que predican es vacía, no llega, no transmite espíritu, porque ellos mismos no creen, enseñan lo que no creen. Así como eran los fariseos, los saduceos, los escribas en la época de Jesús, hipócritas. Entonces Jesús se enojó con ellos y los llamó raza de víboras, porque hablaban la palabra de Dios, pero no la vivían. Así que no sirve de nada que usted diga, yo creo en la palabra de Dios, pero no honra su propia palabra. Y el que no honra la palabra no tiene carácter, no tiene carácter de la fe, no tienen el carácter de Dios. Y a causa de eso es un fracasado en la vida, aún diciendo ser creyente o cristiano. Entonces, amiga mía, hay una gran diferencia
entre vivir y creer en la palabra de Dios. Cuando la persona cree en la palabra de Dios, la propia palabra de Dios hace que ella tenga vida y dé vida a donde quiera que vaya. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su ser, brotarán de su vientre. Es decir, si la persona vive y cree en la palabra de Jesús, tiene vida. De ella brota vida por donde quiera que vaya, transmite vida. No vive filosofías, doctrinas, bla, bla, bla. No, es vida. Ella transmite vida porque tiene vida. Si ella no transmite vida, es porque no tiene vida. ¿Y por qué que no tiene vida? Porque no cree en su propia palabra. ¿Cómo creerá en la palabra de Dios? Bien, amiga y amigo, esto es muy, pero muy profundo, muy glorioso. Es simple para los simples, pero es complejo para los que no tienen oído para escuchar. Preste atención. Lo dije y lo repetiré. La palabra de Dios no solo tiene vida, sino que también da vida a través de los que creen en ella. Por eso, mire, por eso el Espíritu del Señor poseyó a su siervo Ezequiel, transportó a su siervo Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de profetizar, de hablar de la palabra de Dios. No es adivinar. De ninguna manera es hablar, es pronunciar. ¿Y pronunciar a quién? Pronunciar a los huesos secos, pronunciar a los que no tienen oído. Los huesos secos no tienen oído. Déjeme poner un poco de miel con propóleo para refrescar mi garganta. Es así. Cuando el profeta, el siervo de Dios, fue transportado al medio del valle de huesos secos, lo llevaron allí para que profetice ¿a quién? ¿A las personas? No. ¿A los animales? No. Él fue a profetizar a los huesos secos. Huesos secos. Probablemente esos huesos secos eran el ejército de Israel que fue derrotado y sus cuerpos quedaron expuestos al sol, al calor del día y al frío de la noche, y se secaron al punto de dividirse. Por ser golpeados por el viento, se dividieron, se separaron. Por lo tanto, la situación era caótica, crítica. No había solución a los ojos humanos. Pero para Dios no hay imposibles. Para los que creen en la palabra de Dios, no hay imposibles. No hay imposibilidades. Porque si los huesos secos no tienen oído cuando la palabra de Dios es profetizada, el espíritu de la palabra tiene acceso, pasa a tener acceso a los oídos inexistentes
de esos huesos, los huesos escucharán. Jesús le dijo a una higuera, nunca más nazca de ti fruto. Jesús le habló a una higuera, la higuera no tiene oídos. Pero Jesús dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y aquí dijo lo contrario, huesos secos. Huesos secos. Profetiza, profeta. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu. Es que hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Esto es lo que proclamaremos este domingo, pasado mañana. No importa lo grave que sea su problema, no importa lo difícil que tan imposible sea la solución de su problema, sea en la salud, en lo económico, en lo familiar, en lo amoroso, no importa. Si usted viene, creerá, obviamente, si cree y escucha la palabra profética, sucederá lo que quiere, lo que desea, porque Dios le dijo al profeta, así ha dicho Dios, el Señor a estos huesos, así ha dicho Dios, el Señor a estos huesos. Huesos secos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esta es la promesa de Dios. El mundo en el que vivimos es un valle de huesos secos. En esa época, el valle de huesos secos representaba a Israel, al pueblo de Israel, que estaba caído, fracasado, derrotado y humillado. Lo mismo sucede con este mundo, caído, postrado, humillado, pero los huesos secos que escuchen la profecía recibirán espíritu, recibirán vida, vivirán y se convertirán en el ejército de los ejércitos del Señor de los ejércitos. Que Dios los bendiga y hasta el domingo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Gracias a Dios.